Bienvenidos a un nuevo podcast. Les presento la chef Norma, actualmente cocinando aquí en Belgrado, en Serbia. Hola, Sí. ¿qué tal? Estoy emocionado porque finalmente este es un proyecto con mucho propósito de impactar vidas. Porque hay muchos cocineros que no saben cómo empezar a viajar o finalmente no lo ven posible. Pero solo es un cambio de mentalidad y finalmente estamos aquí para entender un poco de tu historia y cómo has construido esa realidad. Completamente de acuerdo, Mateo. Bueno, se escucha fácil decir que es la mentalidad, pero es que el primer paso es querer hacerlo y no tener miedo. Porque el miedo es el más grande obstáculo. La gente puede decir, no, es que no tengo tiempo, no tengo recursos, pero en realidad lo único que tenemos es tiempo y los recursos los tenemos que, si no los tenemos que conseguir. Buscar. Pero si tú tienes miedo, vas a poner estas excusas que son las principales que yo siempre he escuchado durante este tiempo. Es no tengo tiempo y no tengo dinero. Bueno, pues yo tampoco tenía tiempo y tampoco tenía dinero y aún así lo hicimos, ¿viste? O sea, porque simplemente se te quita el miedo, se te quita esa mentalidad de que no se puede y haces que se pueda. De una manera u otra, se puede. Yo sé que no todas las realidades son iguales. Habrá para gente que es más sencillo, para gente que nos cuesta un poco más de trabajo, pero yo creo que las posibilidades están ahí. En tu caso, ¿cómo trabajaste los miedos? Ay, bueno, eso es una excelente pregunta. También yo creo que escucha sencillo, pero yo decidí ignorarlo. O sea, porque miedo siempre va a haber. O sea, no es como que... Es una vocecita ahí en el fondo. Exacto, no es como que digas, lo puedo hacer, no pasa nada. O sea, el miedo siempre está. Incluso ahorita en muchas cosas me dan miedo. Ya después de tantos años de carrera digo, ¿lo hago o no lo hago? Y te digo, yo decidí ignorarlo, decir, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Porque yo empecé de backpacker, básicamente. Y digo, bueno, me voy. Estamos. ¿No? Digo, me voy. El peor de los escenarios, me regreso. Ya. ¿Sabes? O sea, tienes un vuelo ida. Lo peor que te puede pasar, o sea, llévate, no sé, aunque sea dinero suficiente para el vuelo de regreso, ya está. Si te va bien, perfecto. Y si no, pues regresas. Y no vas a hacer que regreses derrotado. O sea, regresas con experiencias, regresas con muchas más puertas abiertas mentales. Ese es el paradigma. Porque muchas personas están esperando a tener el dinero como para vivir, no sé, 6 meses. Sí, no, pero no se puede hacer o tener eso. todo demasiado planificado, reserva aquí, reserva allá. Y ese es el miedo. Y le cerramos la puerta a la incertidumbre. Y en esos momentos, cuando le abrimos la puerta a la incertidumbre, que no es fácil, es donde llegan las bendiciones y las mayores sorpresas. Exacto. Concuerdo también contigo, Mateo, porque, por ejemplo, lo que yo hice para empezar a hacer backpacker es vender mi coche. O sea, tampoco es muchísimo dinero, porque te alcanza para el vuelo redondo, hope for the best, como se dice en inglés, y ya está. Y sabes, o sea, hospedarse barato, hacer voluntariados, quedarse en hostales, tener un trabajito por aquí por allá, que tampoco es fácil, pero se puede encontrar algo. Pero finalmente, esa es la bendición de nosotros los cocineros. Sea donde sea, vamos a tener trabajo. Especialmente los cocineros mexicanos, porque siempre la cocina mexicana ha sido de lo más en tendencia, pero justamente ahora, en mi experiencia de los 10 años para acá, la cocina auténtica tiene mucho más peso, porque antes Tex-Mex había por todos lados y tú como mexicano no tienes tanto valor, porque bueno, cualquiera puede hacer un burrito. Pero ahora, cuando la cocina mexicana está ganando más peso, el hecho que sea auténtica, ser cocinero mexicano ya te abre la puerta en muchos lugares. Claro, tienes que ser bueno para eso, también no puedes ser... Bueno, son dos cosas. Digamos que ya habiendo conocido el sudeste asiático y otras partes de Europa, también he visto esa particularidad de que siempre hay un restaurante mexicano. Quizás no se encuentra un restaurante colombiano o chileno, pero siempre hay un restaurante mexicano, vaya donde vaya. Es correcto. Y lo otro también que me he dado cuenta es que ya en países mucho más lejanos, países pequeños, subdesarrollados, ni siquiera entienden muchos países por separado. O sea, a mí me abrió la mente eso, de estar tan lejos de Colombia, de encontrarme personas que ni siquiera habían escuchado la palabra Colombia, pero sí nos identifican a todos en común como latinos. Exacto. Sí, incluso hay restaurantes, como tú dices, en el sur de Asia, que es restaurante latino y hay un poco de todo. Hay tacos, hay arepas, hay empanadas y todo, porque es mucho más difícil separar en un lugar pequeño, como tú dices, que hay uno de esto, uno de esto, uno de esto. Pues, hay uno en general y la gente le encanta, de cualquier manera le encanta, porque a todo el mundo le encanta
la cultura latina es muy rica, muy vasta, aunque todos hablamos español, en realidad son diferencias culturales, así como similitudes, pero también hay muchas cosas muy diferentes entre nosotros que a la gente le gusta ver eso. Lejos, muy lejos nos representamos como uno solo, la cultura latina. Sí, sí. Pero digo, está bien, al final cuando hablamos español, todos nos llevamos bien entre nosotros, no. Y a la gente le gusta eso. O sea, cuando ven, no sé si te ha pasado a ti, cuando ven un latino, ¡ay, latino! La fiesta, el tequila, el calor el otro. ¿El qué? ¿El qué? Hablando de tequila. Salud, Mateo. Salud, chef. Poquito a poquito, porque... Bueno, no pasa nada, aquí hay más. Qué pena, qué pena. Aquí hay más, no pasa nada. Este suavecito está muy rico. Está muy aparte, este es de buena calidad, entonces no es de esos como que te quemas, ¿sabes? Sí, no. Y si tomas bastante, que no es que lo esté recomendando, pero si tomas bastante no te da tanta resaca. Pero es buena calidad. Si aplican el código. El código de descuento. Ay, no. En serio, qué interesante conocerte porque venía sin expectativas y ahora escuchar que tuviste ese inicio mochilero. Sí, así fue. Compartimos eso, o sea, literalmente no la están viendo ustedes, pero esa es mi casa, yo viajo con esa mochila. Cuando yo empecé yo traía 8 kilos en la mochila y no más porque dije, ya es difícil ser mochilero porque andas de aquí para allá. Entre más te pese, más trabajo te cuesta. No, algo ligero, y también esto es una cuestión mental, porque esa ligereza es también emocional. O sea, no solo es tu mochila, tienes que dejar muchas cosas atrás, que no solo es tu ropa y tus pertenencias, sino hay muchas cosas que emocionalmente te pesan. Y la mochila, ser mochilero, es también ¿cómo se llama? Como una paradoja de lo emocional que sentimos nosotros. Hay una mochila emocional. Exacto, te vas con poquito, te vas con lo necesario. Entonces, que el miedo no te cabe, eso lo tienes que dejar allá porque tienes que traer el coraje, la sinvergüenza, el que sea lo que Dios quiera. Eso sí te lo llevas, pero si te llevas miedo, incertidumbre o no sé, temor al rechazo. Dejar los vicios. Exacto. Entonces, dejar esa versión pasada. Ajá. Entonces, la mochila es, digo, tanto física como emocional. Entonces, entre más ligeros vayamos, va a ser mucho más fácil el camino. No. Qué lindo ese mensaje. Me gustó muchísimo. Y cuéntanos un poco de esa experiencia, aparte de Serbia, ¿dónde más has cocinado? Bueno, empecé en Europa. Estuve primero en Bélgica, luego fui a Inglaterra, de ahí fui a República Checa, de ahí estuve en los Balcanes, luego creo que fue Holanda, y de ahí me fui a China 2 años. Eso ya no fue mochilero, eso ya fue en modo profesional, sí. Eso ya me fui en modo profesional, estuve allá 2 años, y después de China justamente es que mi partner y yo decidimos venir, porque él es serbio, decidimos venir a Serbia, a Belgrado, y finalmente emprender nuestro propio negocio. Pero eso ya fue después de muchos años de andar por aquí, por allá, que ya tienes, como te digo, los recursos, porque eso no sale de la nada, o sea, los recursos, el tiempo y el deseo de decir, ya, quiero ser mi propio jefe, hasta aquí. Y no es fácil. Eso para los que piensan que tener tu propio negocio es dejar de trabajar, no. Es trabajar el doble, más, el triple y sin dinero por mucho tiempo. Entonces también es una cosa que tú tienes que estar consciente desde el principio. No pensar que porque tú emprendes un negocio, o dejas de trabajar, o la gente va a trabajar para ti y vas a tener mucha plata. ¿Por qué no? Es todo lo contrario. Trabajas más, tú trabajas para tu equipo y la plata llega. A veces sí, a veces no. A veces tienes que poner tu bolsa, a veces tienes que trabajar un poco más para pagar las cuentas, todo eso. Pero bueno, la gratificación también está de saber que estás haciendo algo relevante. En mi caso, no solo es el negocio, sino expandir la cultura mexicana. Representar la cultura mexicana en el extranjero y hacerlo de una manera suficientemente respetuosa para que la gente vea de verdad qué es un taco, cómo se lo come en México. O sea, dejar en alto la bandera. Exacto, que la gente diga, ok, si me como un taco aquí, es lo más parecido que puedo encontrar a comerlo en México. Esa es la visión. La visión, exacto, lo que queremos construir. Wow, qué bonito. Y yo te cuento que yo tuve restaurante propio. ¿En dónde? En Colombia, en Villavicencio.
Yo me quebré en el 2024. Alcancé a tener el restaurante un poco más de un año, pero me quebré en esa transición porque antes de montar el restaurante, ya con mesas y todo, primero tuve una cocina oculta, Dark Kitchen, y vendía solo a domicilios y era centro de producción para mi servicio catering. Entonces, entre servicio catering y domicilios... Pues, mucho trabajo es el catering. Lo es, lo es, lo es. Eso es no dormir a veces. Yo Pero también he trabajado. ese fue mi inicio. Ese fue mi Y inicio. así tiene que ser. No puedes iniciar y no hacer nada. Así es. Exactamente. No alcancé a emplearme mucho antes de empezar a emprender. Después detuve el servicio catering para irme a cocinar a Europa, volví, más, digamos que unos recursos, más un socio, y también emprendí un proyecto digital que empezó a generar muy buenos ingresos. Pudimos abrir un steakhouse en el mejor sector de la ciudad y finalmente, después de un año, no funcionó. ¿Y sabes qué pasa al principio cuando uno tiene las emociones vivas? Uno busca culpas externas. Entonces, no, que los empleados son difíciles o que el mercado, las personas aquí no saben comer, no, que el gobierno, los impuestos son muy altos. Entonces empieza uno a buscar culpables externos por lo complicado que es. Y no estoy diciendo que sea imposible. Tú lo estás logrando, lo estás construyendo, te deseo lo mejor y aquí estoy para... Sí. Para aquí tienes un contacto, lo que necesites siempre puedes contactarme. Gracias, Mateo. Pero tienes razón, eso que tú dices es muy cierto. Pero entonces cuando uno quiere cambiar su vida, tiene que hacerse responsable de todo. No puede buscar culpables externos. Entonces, al principio, con todas las emociones revueltas, pues pasa eso. Pero después cuando uno toma distancia y ve lo que pasó desde la distancia, pues entiende uno que todo es responsabilidad de uno para poder hacer un cambio. Entonces ya no digo, no, que los empleados no trabajaron bien. Yo me culpo a mí porque no hice un buen proceso de recursos humanos. Yo ya no digo, la gente no sabe comer. Me culpo a mí y digo, no hice un buen estudio de mercado. No culpo al gobierno. Digo, no planifiqué bien, no hice bien la gestión financiera, etcétera. Ya no culpo las agencias de marketing malas. Me culpo a mí de no haber reclutado un buen equipo, de no haberlo hecho yo mismo con los conocimientos que tengo hoy para crear marca, pero me hago responsable. Y hacerse responsable y no buscar culpas externas es la única forma de mejorar el estilo de vida y de cambiar la vida de uno a positivo. Claro, es correcto. Pero sí hay muchas influencias externas, como tú dices, porque esta industria, yo siempre he dicho, porque esta es mi profesión de siempre, es una industria muy feroz. La competencia es peligrosa. O sea, la competencia va con todo, porque hay solo cierta cantidad de gente con cierta cantidad de dinero y van a salir a comer una vez a la semana. Y opciones hay 80. Aunque sea una ciudad pequeña, hay muchas opciones donde la gente puede ir a gastar dinero. Entonces tú tienes que competir en mi caso, yo no solo compito contra los mexicanos de alrededor, o los latinos, incluso compito con todo lo que esté cerca, porque la gente vive aquí y dice que vamos a comer al mexicano, a la hamburguesa, a la pizza, al ruso o lo que sea. Entonces esta industria es muy, muy competida. Entonces tienes que estar bien preparado para Finalmente tienes emprender. que identificar qué momento suples en el día. Si estás supliendo el momento de una experiencia, si estás simplemente supliendo economizarle tiempo a las personas, entender cuál es el mensaje para poderlo llevar al mercado, ¿no? Para entrar en la mano de consumo. Pues yo creo que tienes que entender tu contexto, lo que pasa alrededor de ti y elegir tus batallas, porque muchas veces no puedes ganarlas todas. Tienes que entender qué es lo más importante al momento. Yo siempre he dicho, ¿cuál es la prioridad ahorita? Porque hay problemas, hay 10 en cola. Pero ¿cuál es la prioridad ahorita? Bueno, en eso te enfocas. Yo tengo una pregunta y me surge, nunca la había hecho en ninguna entrevista. He viajado, he cocinado en diferentes países, pero solo he emprendido en mi ciudad. Entonces entiendo el mercado y todo esto, pero ese proceso antes de abrir un restaurante, ¿cómo lo llevaste? O sea, ¿fuiste a probar, hablaste con las personas o cómo hiciste ese estudio para decir,
me voy con esta línea y hasta entiendo que estás buscando lo más auténtico mexicano posible, pero tiene que haber alguna pequeña adaptación al paladar o al consumo local. Sí, no. Porque bueno, yo he estado familiarizada con el mercado de los Balcanes en general porque he pasado un tiempo aquí, mi partner es serbio, entonces entiendo un poco la mentalidad. Lo bueno de los Balcanes es que la mentalidad es un poco similar a la latina, entonces ahí ya tienes de gane que siendo mexicano ya eres un poco más aceptado. Porque tienen una mentalidad similar, son muy enfocados a la familia, les gusta la fiesta, la tomadera, incluso comen picante, no es como que no les guste, sí. Hay gente que le gusta lo picante, entonces esa es una ventaja que tendríamos por ser latinos en los Balcanes. Otra, que no estuve sola, siempre tuve socios o colegas que estaban en el equipo que dos mentes funcionan mejor que una. Entonces, alguno que te puede dar un input de esto va por acá, esto va por acá, esto a lo mejor acá no funciona y todo. Pero lo único que yo quise siempre desde el principio es no sacrificar la autenticidad. Porque sí, pasa esto que la gente a veces espera que se tropicalice un poco el concepto para el mercado local. Pero como nuestro concepto particularmente era muy simple, que solamente son tacos y que son los tacos de tortilla de maíz y las gringas que son con tortilla de harina, dije, mira, esto no es tan difícil de digerir. Si no te gusta una, te gusta otra. Y lo que lleva adentro es carne. Entonces yo no quise modificarlo al gusto local. Al principio yo sentí que nadé un poco contracorriente porque la gente me decía exactamente lo mismo. No, es que tienes que adaptarte un poco al mercado, no sé qué. Yo dije, no, mira, probamos auténtico. Si vemos que no funciona, lo platicamos. Pero lo que yo quisiera de verdad es que lo único que no se sacrifique en este concepto es la autenticidad mexicana. Te felicito. Y funcionó. Lo que no conocen, vamos a decir así, es la tortilla de maíz, que es lo que se le hace un poquito raro, pero bueno, no es como que sea un sabor tampoco tan difícil de asimilar porque comen maíz, simplemente no lo comen de esta manera. Entonces, al final, digo, la gente lo aceptó. Habrá uno que otro que diga, ¿y eso qué es? Pero lo prueba y les gusta. Entonces, no tuvimos la necesidad de adaptar el concepto al gusto local. A la gente le gustó, lo aceptaron. Y yo, la más feliz de mantenerlo auténtico. Otro traguito. Ya sé que vamos cortico. Más. Es que no tiene fondo, se le sale. No, pues muy interesante. Todo lo que has dicho, conectamos mucho en la historia con lo que estoy viviendo, porque finalmente lo estoy haciendo a pulso. Pero volviendo a lo que dijiste, y yo creo que es uno de los miedos de las personas, es como, si compro esos vuelos y me voy solo porque nadie quiere ir conmigo, o no es que nadie quiera, tú le puedes decir a muchas personas y muchos te van a decir, yo también quiero ir, yo también voy contigo, pero al momento de ya comprar los vuelos, no están. Entonces, no podemos esperar a nadie, no podemos dejar de cumplir o construir nuestros sueños por ir acompañados o esperar personas. Tenemos que empezar y en el camino, si vamos con ese propósito de hacer las cosas bien, Dios nos va a enviar las personas, nos va a poner los momentos, las oportunidades. Tenemos que estar listos, preparados como personas para esas oportunidades, para aprovecharlas. Pero finalmente llegan las personas, llegan esos momentos en los que uno empieza solo, sí, pero no se está solo. Incluso yo recomendaría, honestamente, háganlo solos, porque entonces tú sabes tus tiempos, tú sabes si de repente te quieres ir a un lugar o al otro. Si vas con alguien más, ahí vas a perder tiempo en el camino. Entonces mi recomendación personal sería, si van a hacer algo de este tipo, háganlo solos. O sea, si quieren emprender un viaje de este tipo, a irse al extranjero, a probar oportunidades, háganlo solos. Y sí, como tú dices, vas a encontrar en el camino, siempre vas a encontrar en el camino gente que te eche la mano, gente que te cuide toda la vida. Por ejemplo, yo me fui sola como mujer a los 20 y tantos años y la gente me decía, Norma, pero es que ¿cómo te vas a ir? No conoces a nadie, te vas a ir sola a países extranjeros, ¿cómo le vas a hacer?
digo, el miedo lo ignoré porque sí, bueno, me estoy poniendo en riesgo. Bueno, el miedo lo ignoré, pero te das cuenta en el camino cuánta gente encuentras que te echa la mano desde lo más básico hasta lo más complicado. Y ustedes se van a dar cuenta, no importa el país, siempre va a haber alguien, una mano amiga. Siempre, siempre, mientras ustedes son, o sea, gente decente nada más, o gente buena nada más, no tienes que ser nada extraordinario. Siempre va a haber alguien que te eche la mano para cualquier, digo, cositas pequeñas o cositas grandes. Entonces, una vez que ya sueltas el medio, cruzas el charco, te vas a la luna, donde quiera que quieran ir, te das cuenta que en realidad nunca estás solo. Siempre va a haber alguien que esté ahí, aunque sea para tomarte una copita, para compartir una comida. ¿Sabes qué me ha pasado en diferentes países? Y para mí es puedo decir que es de lo más increíble o mágico de mis viajes, cuando me adoptan familias de otros lugares. Es correcto. Una familia vietnamita en el campo, allá donde no llega el turismo genérico, donde está realmente el campesino vietnamita. Te incluyen a la familia, o sea, como Exacto. que ya eres de acá y te quieren dar a probar, te expanden la mente con sabores, con calor humano, con cultura, con religiones, con moralidades diferentes. Y eso para mí es de lo más bonito. Claro, y eso sería una buena cosa que toman en cuenta para que se les quite el miedo, porque eso es muy común. Yo creo que eso es la regla del viajero, digo, especialmente si vas solo, que la gente te va a adoptar, o sea, porque si, ay, mira, este pobrecito viene solito, no sabe qué hacer, y te echan la mano. Entonces esto siempre va a suceder. Entonces creo que eso sería una buena manera de olvidar el miedo. No creo que solo como el pobrecito, sino como... ¿Y qué inventa? O sea, no, pero aparte les llama la atención ese, ay, viene solo, ahí míralo. Hay gente que dice, ay, ¿por qué viniste hasta acá? ¿Qué estás haciendo solo? Pero yo creo que tenemos una ventaja, y es cocinar. Porque en lo personal, yo he hecho mucho autostop. A mí me gusta viajar de autostop. Teniendo para pagarme un bus, me gusta el autostop. Y el 80% de las veces que yo digo soy chef, la gente como que, wow, ¿en serio? Bueno, cocínanos algo. O sea, si tú vas a decir, no, yo soy... no quiero discriminar ninguna profesión o así, pero tenemos esa ventaja. Es ventaja, es verdad, de que uno dice, soy cocinero, soy chef, y la gente, wow, ¿en serio? Sí. Si tú dices, soy profesor de educación física, no va a tener esa conexión emocional que trae el fuego, que trae esa raíz detrás de la cocina. Es correcto, esa es una ventaja, es muy cierto. Es bonito. Y otra cosa, chef, pues, me ha pasado en toda esa experiencia, ya digamos como el arma de doble filo que trae todo esto bonito que estamos hablando y riéndonos, es el exceso de libertad. Para mí ha sido difícil controlarla, porque muchas veces encuentras tan fácil moverte entre países, entre lugares y todo, que ya no aguantas nada, o sea, no personal, o sea, si alguien no conecta conmigo viajando en mi estilo de viaje, pues como que... Ya, ignorar y continuar. Más o menos, entonces yo pienso que es algo que uno que tiene que trabajar en uno mismo cuando se conoce ese tipo de libertad. Bueno, yo no sé si lo vería como una desventaja, porque yo creo que simplemente tú ya no tienes tantas ataduras que puede llegar a tener otra gente. Pero laboralmente, pronto sí. O sea, ¿a qué te refieres laboralmente? No sé, por ejemplo, he conseguido trabajos en diferentes países donde a la más mínima cosa que no me gusta, ya estoy pensando como... Ya me voy de aquí. Ya me voy de aquí porque ¿qué me amarra? ¿Sí? Entonces como que tiene que uno calmarse, bajarle a esa... Pues ahí yo creo que sería una de las cosas que también mencioné antes, es elegir tus batallas. Si te gusta, por ejemplo, si te gusta el lugar, si te gusta el país donde estás al momento, si tienes intención de quedarte un poco más, pues te aguantas. Pero si el país no te gustó desde el principio, yo diría next, no lo pienses más, el que sigue. Porque especialmente si vas con mochila, como tú dices, nada te detiene. Entonces depende, ahí yo lo vería como la libertad, úsala, elige las batallas, piensa bien qué es tu prioridad en ese momento. Si te gusta el país,
cómetela. Si te gusta, si el restaurante te está dando una buena experiencia, por ejemplo, si estás tú trabajando con un chef reconocido, que usualmente son los más hijos de perra, perdón si no se puede usar este tipo de lenguaje, pero sucede que los chefs que son muy buenos son muy hijos de perra. Entonces, trabajar con ellos es a veces hasta denigrante, honestamente. Es una cosa como es. La cocina es demasiado estricta y hay mucho cocinero malo. Pero es una experiencia. Entonces, también ahí yo daría el consejo, no se rindan a la primera. La industria es jodida. Otra verdad. La industria es jodida. Trabajas mucho, la gente te grita, las cosas son pesadas, o sea, es pesado físicamente. Bueno, para una mujer, exacto, la cocina entonces tienes es muy machista también. cargar ollas de 20 litros y no tienes que estar ay, ayuda, porque en el rush no hay ayuda, eso lo haces o lo haces, o si no estorbas, entonces mejor vete a la barra de ensaladas, ahí no estés queriendo ser chef, vete a la barra de ensaladas o ve a lavar platos. Entonces, a lo que yo voy, es una industria difícil per se. Y tú sabes, el momento del rush, todos nos gritamos y nos insultamos y nos queremos matar unos a otros. Pero también es importante entender como cocinero que es parte del trabajo. Entonces, si tú estás en un lugar donde te va a dar una buena experiencia, donde estás trabajando con alguien reconocido o es un lugar reconocido que tú puedes aprender, yo diría trágatela. No renuncies a la primera, porque es un proceso que ahorita uno cuando está joven lo puede hacer. A los 35 años, 37 años, alguien te habla mal y dices, like, me voy de aquí. Entonces nos la tragamos cuando estamos un poco más jovencitos por la experiencia. Y después no tienes la necesidad de estar en ese tipo de puestos, porque tú ya o estás en un puesto gerencial o estás en un puesto más arriba, entonces ya está. Eso tómelo como experiencia y especialmente porque, como estamos hablando de cocineros, la industria es así. No hay que tomarlo personal muchas veces porque a mí me ha pasado, especialmente en catering, lo que tú estabas diciendo. Todo tiene que salir al mismo momento. Todo tiene que salir caliente. Todo tiene que salir bonito. Y todo tiene que salir perfecto. En 10 minutos servir, no sé, 100, 200 platos. En esos 10 minutos, yo los odio a todos. Mis colegas, los odio, los detesto, no los quiero ni ver. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Exacto. Y si quieren ser cocineros, hay que saberlo. Es así. En el momento del rush, la gente te grita y a veces yo también lo que les quiero hacer entender a los colegas, porque yo soy gritona también en el momento del rush. Y lo que los quiero hacer entender es cuando yo les grito o cuando les digo aquí, no es porque esté siendo autoritaria, sino porque mi comando tiene que ser rápido, exacto, fácil de entender y preciso. Es, no, ya, acá. No te puedo decir, disculpa, por favor, en lugar de ponerlo allá, lo puedes poner acá. Cuando no es rush, sí, pero cuando es rush es no, aquí. Y alzas la voz no por querer insultar, sino porque tienes que asegurarte que el comando llegó a la persona indicada. Entonces, acá. Como cocinero principiante hay que entender eso. Muchas veces el que está... Con la generación de cristal. Exacto, pero muchas veces el que está a la cabeza lo hace por ese motivo, no porque te odie. Al final, digo, ya acaba el rush, te sientas, te tomas una cerveza, ya. Bueno, ya los quiero de nuevo. Ya los soporto de nuevo, pero durante el rush los odio a todos, honestamente. Y así funciona, la industria es así. Si se quieren meter a la cocina, que sea una cocina de ese nivel, hay que entender que no es personal. Y si de repente sientes que te están gritando, así, ya está. Trágatelo. Así, ya está. O bueno, si ya son insultos, bueno, ya dependerá de cada quien cómo lo tome, pero yo diría, no se lo tome personal, porque no es personal. Por ejemplo, yo en lo personal, a mí no me importa lo que me digan, ni en el tono que me lo digan, pero que no me vayan a tocar. A mí me pueden decir lo que quieran, las veces que quieran, en el tono que quieran, pero de que me toque, como que una vez un chef en Francia me jaló el brazo y yo, o sea... Así ya no. No. Pues sí, puede ser que cada quien tenga algún tipo alguna cosa de ese tipo. Sería bueno decirlo desde el principio, decir, ¿sabes qué, chef? O sea, esto, pero no me gusta que me toquen. Y a lo mejor si el chef es una persona decente, te dice, ok, está bien. Y si lo recuerda, perfecto. Entonces, también es bueno tener ese autoconocimiento. ¿Qué me gusta, qué no me gusta, qué puedo tolerar y qué no? Y si hay algo que de verdad no puedas tolerar y te gusta la industria, dile desde el principio, o sea,
Pero si es no me griten, están en la industria equivocada. Están en la industria equivocada, porque aquí hay gritos y, bueno, y lo que hay que entender, lo que los chefs en proceso tienen que entender es que no, de verdad no es por querer insultar, sino es así es. Sí, Todo tiene que salir rápido, caliente al mismo tiempo y bonito. Entonces es la industria, chef, yo lo entiendo y eso me apasiona y en este momento quiero y muy pronto voy a volver a cocinar. Pero de todas formas, uno de los mensajes de este podcast o por lo menos de mi marca, el mensaje que le quiero también dar a los cocineros es que sí, hay que cocinar para adquirir esa experiencia y porque nos gusta el mundo de la cocina y eso es lo que tú estás diciendo. Pero no nos podemos cerrar a solo esa visión en esta era digital en la cual podemos mezclarlo y podemos apalancarnos en esas experiencias profesionales que estamos viviendo para crear autoridad, saber transmitir esas vivencias, sea que estés cocinando en tu ciudad o internacionalmente, como saberlo comunicar para decirle al mundo, estoy haciendo esto y soy un profesional en esto, para que el día de mañana tengas la autoridad de emprender o ayudar a personas digitalmente. Entonces, no quiero decir, no, la cocina va a ser solo digital, obviamente que no, pero sí o sí, si queremos crecer más rápido dentro de la industria, porque finalmente una marca personal no solo nos abre la puerta a emprender digitalmente, sino a conseguir mejores trabajos. Hoy la marca personal funciona como una hoja de vida. A mí me ha funcionado, ¿sí? Entonces es abrir la mente a eso y abrir la posibilidad a hablarle a una cámara, a estudiar y complementar la carrera con información y con educación no tradicional, con algo que nos lleva al siguiente nivel en este mundo, en esta era. Aprender a comunicarse bien, eso es fundamental en esto. O sea, tú, como tú dices, tener la capacidad y la plataforma para decir al mundo quién eres. ¿Qué sabes? Y qué sabes hacer. Y por qué serías valioso, como tú dices, o si en un puesto o en tu emprendimiento o lo que sea, pero es importante comunicar eso. Y pues ese es uno de los mensajes en eso, ¿no? También nos ayuda mucho. Al principio, el viaje apalanca la marca personal porque nos da autoridad de lo que estamos haciendo, pero después la marca personal apalanca el viaje y se vuelve una bola de nieve. Y cada vez es más fácil cuando se hace inteligentemente. Claro, ya estando en ese punto ya las cosas van solitas. sucede mucho más fácil, es como un cuchillo en la mantequilla. Al principio es lo difícil. Ya después, como tú dices, ya una vez que tienes el nombre y todo. A pulso. Te voy a preguntar en este momento por un consejo. Un consejo a los chefs, a los cocineros que están viendo en este momento que pronto es que casi que lo dijiste al inicio, los miedos y todo eso, pero aparte del miedo, ¿qué otro consejo le puedes dar a una persona que sueñe cocinar internacionalmente? Tal vez sería que se especialicen en algo, descubran qué es lo que les gusta, qué es lo que les apasiona y especialícense en eso, porque es mucho más fácil hacer lo que te gusta que hacer lo que no te gusta. Y en la industria de la cocina puede ser, no sé, a lo mejor a mí me gusta la repostería. Especialízate en eso. Desde el principio. O sea, como que sáltate cocina salada o estudia un poquito allá, pero enfócate en lo que te gusta, en lo que te apasiona, porque el camino se hace más llevadero. Si te gusta, no sé, la fermentación, enfócate eso, cómprate el libro del Noma, lee de eso, trabaja de eso, busca puestos en eso. Y así el camino es mucho más sencillo, más llevadero. Buen consejo. Bueno, chef, muchas gracias por este espacio, por tu tiempo. Qué bonito conocer el restaurante. Así que vamos a tomarnos uno de despedida. Bueno, ¿por qué no? El podcast ya va terminando. Gracias, Mateo. En serio que es muy especial este momento porque no ha sido fácil. O sea,
entre cocinar, emprender, grabar, editar, buscar también los chefs, las oportunidades, o sea, es muy complejo. Algunas, digamos que en redes sociales quizás se ve un lifestyle, un estilo de vida muy relajado, muy llevadero, pero muchas personas no conocen el trabajo que hay detrás. Y el estudio que hay detrás. Las veces que hay que ahorrar para poderse dar ciertos gustos. Entonces, este podcast habla de eso, es la realidad. No les vendo un cuento de hadas, no es romantizar esto porque no es fácil, no es para todos, pero quien lo quiera hacer, pues lo puede lograr. Tiene que pagar el precio. Es alejarse de los seres amados, es estar abierto a la incertidumbre, es pasar momentos de incomodidad, pero finalmente todo eso nos hace crecer. En la incomodidad, en el dolor, en el sacrificio, se encuentra el crecimiento en todas las áreas, personal, profesional, espiritual, y ese es el llamado. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer, pero no es para todos. ¿Eres capaz de pagar el precio? ¿Qué pesa más en tu conciencia? ¿Pagar el precio de la disciplina, de la incomodidad o nunca haberlo hecho? Llegar a viejo, mirar atrás y decir, nunca conocí el mundo, nunca hice nada interesante, siempre tuve una vida común y sencilla. ¿Qué prefieres? Porque dicen, no sé si tú has escuchado, nadie se arrepiente de lo que hace, pero mucha gente se arrepiente de lo que no hace. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta, porque entonces bueno, lo hice, ya está, no me pasa nada, pero si llegas como tú dices a viejo y te arrepientes de lo que no hiciste, ya no hay nada que hacer, no puedes regresar el tiempo, ya estuvo, ya. Entonces, no, arrepiéntense. O sea, como les digo, nadie se arrepienta de lo que hace, pero sí se pueden arrepentir de lo que no hicieron. Y lo peor que puede pasar es que se regresa. Exacto, ya está. Así ya que se saben el camino de regreso a casa, ya está. No funcionó, inténtenlo 2 años si quieren, o ya nomás. No, esto no era para mí, como tú dices. No fue para mí, lo intenté, ya estuvo. Pero lo intenté. Si tienen la intención, es muy posible que funcione, porque si tienen la intención de viajar y les gusta, va a funcionar. Va a haber algún camino por ahí que vayan tomando que va a funcionar. En algún momento pueden llegar a decir, ¿por qué no me quedé en la casa? Eso pasa todo el tiempo, pero es parte del camino. ¿Yo qué hago por acá? Cuando dices, estaba bien cómodo en mi casa, ¿qué estoy haciendo acá? Pasa todo el tiempo, pero eso es una señal de éxito, no de fracaso. Muchas Salud, gracias. Mateo. Para que sepan, si se sienten de esa manera, lo están haciendo bien. Si llega un punto que dicen, ¿por qué estoy haciendo esto? Lo están haciendo bien. Y esto es Nómada Talks. Lo logramos.